cómo quieren experimentar nuevas cosas, Claro, empezando por allí. claro, pero ese es básicamente la primera señal de que ya Ujú, hay un espíritu sensual. ¿Ok? Un espíritu exacto. sensual es un espíritu que es como cualquier otro virus, es como algo que se alimenta. Por ejemplo, los parásitos se alimentan con el azúcar. ¿Okay? Un Ujú. parásito le encanta la azúcar. ¿Okay? Por eso que muchas personas les Sí. gusta lo dulce, porque es muy posiblemente que tengan parásitos dentro de ellos y no saben por qué le tanto deseo del azúcar. Entonces, así es el espíritu sensual. El espíritu sensual tiene que comer su comida. Entonces, lo nuevo, y entre más Mm. lejos esté uno de la gracia del Señor, es mucho mejor. Entonces dice, se convierte en el libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único, y dice aquí, soberano. Y por la importancia de lo soberano es porque la iglesia no puede, ningún pastor, ninguna iglesia puede hacer lo que la iglesia quiere. Tiene que ser guiada por la soberanía del que manda más. O sea, si Dios es soberano, Él es el único que manda. Él es el único que manda en su iglesia. Dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. La palabra Señor, un Señor es un dueño, un manda más, es el jefe. O sea, aquí está hablando eh, de hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y a ellos no les importa quién sea Dios y quién sea Cristo. Dice, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, aquí está haciendo una comparación de estos hombres sensuales, a gente que no cree, pero que están dentro de la iglesia. Hablan de la Biblia, pero no creen. Y están dentro de la Hermano, Biblia porque la Biblia les provee ciertas cosas para su sensualismo. Sí, hermana. eh, digamos que también este espíritu eh, hace que la gente haga cosas que van en contra del Espíritu Santo de Dios. Definitivamente, claro. Y eso es lo que andan haciendo y andan desviando, ¿verdad? A otras personas, pienso Claro, yo. ese es el propósito. El propósito es entrar y desde adentro destruir. Destruir. Okay. Pero la gente cree que una destrucción es simplemente destruir una iglesia y separarla. No, comienzan como las zorritas esas a meterse por todos los hoyitos y entonces tenemos un montón de gente que están vacías, pero que están bien involucradas en una multitud de pecados. Ajá, Verso 6. sí. Hermano, Dice, sí, y una hermana que en la administración de oración al final, ella se desnudó completamente ahí, hermano, imagínese. ¿en serio? No. Sí, ¿Eso es ella sensualismo? gritaba, Sí. ella gritaba y Sí. bueno, todas las personas cuando pasamos a orar al frente, ¿verdad? Uh-huh. La que quiera, la que, bueno, ¿verdad? Entonces, yo pasé a orar al frente, ¿verdad? Y estaba bien lleno porque a veces viene un señor, un pastor que esa, como dice, que se afuera demonios y todo eso. Entonces, estaba orando él, ¿verdad? Y bien fuertemente y esta señora empezó a desvestirse, se quitó todo y yo estaba a la par y yo, Dios santo, decía yo. Pero bueno, me concentré en la oración y yo no sé, ahí llegaron otras, nadie le ayudó, nadie se le acercaba a ella y yo, qué pena, decía yo, dije al principio. Y, ay, no, digo yo, y yo no había qué hacer tampoco porque la señora se quitó todo y gritaba y Sí, así. ese en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla acerca de la desnudez. No, no mirarás la desnudez de tu padre, de tu madre, todo eso, o sea, la desnudez.
Y cuando la desnudez se descubre de esa manera, es un espíritu de perversidad. Eso es Ujú. perversidad, sí. De ahí Eso. la llevaron unas hermanas, la taparon y se la llevaron por otro lado. Y la hermana, ¿qué pasó? Todavía está ahí predicando y dando No, sus profecías. no, ella no profetiza, ella no. Mm, Ella es una hermana así como que se congrega. sí. Que yo la he visto a ella, pero ella solo se congrega, pues no sé si servirá en algún equipo de servidores, no sé. Sí, hermano. Ahora, el que estaba arrepentiendo demonios y todo eso tenía que haber tenido control de eso, pero no Pues tuvo control no porque no sabía qué hacer. tuvo, porque él se fue para otro lado, más bien a orar a otro lado. Sí, pero alguien tiene, o sea, esto es lo que yo a veces no me explico. Teniendo un culto, ok, en cualquier persona, en cualquier iglesia, por muy espiritual que sea, se puede Mm, manifestar un demonio y la iglesia tiene que sí. saber qué hacer en ese momento, Ujú, ok, y si este demonio está interrumpiendo, sacarlo. No ujú. sacarlo ahí dentro de toda la iglesia, sino que sacarlo del edificio A la misma persona. y luego alguien se tiene que parar al frente y explicarle Ujú, a la iglesia lo que ha ocurrido y es la manera como Dios provee para instruir a la gente y enseñarles. ¿Me explico? Pero si todo se sí, queda y nadie dijo nada, nadie explicó nada, nadie la sacó, nadie hizo nada, entonces no, se crea más confusión y el diablo sí, básicamente ganó la batalla. sí, qué terrible. Sí. Entonces, Ujú, eso es lo que pasa. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Aquí está haciendo mención en el Génesis, donde dice la palabra de Dios que los hijos de los hombres comenzaron a ver que los hijos de Dios comenzaron a ver que los hijos de los hombres eran bellas y comenzaron a darse en casamiento. Eso es lo que está hablando aquí. Los ángeles, los demonios, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando de esos demonios. Y luego hace mención de lo segundo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, está hablando de los ángeles que no guardaron su dignidad, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ya son dos ejemplos aquí, verso 6 y verso 7. Y está hablando de espíritus sensuales y de cuestiones sexuales y de inmoralidad. Luego el verso 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, ahora comienza a hablar de estos hombres impíos que tratan la gracia de Dios con libertinaje. Dice, y no obstante, o sea, sin importar de que saben que traen juicio contra ellos, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Ahí está hablando específicamente de cuestiones sexuales, mancillar la carne. mm, Voy a decir cuál es el vocablo, verso 8. Uh, defile en inglés. Eh, mancillan vendría siendo como contaminan sus carnes de una manera inmoral. O sea, son soñadores que mancillan la carne, o sea, sus cuerpos. Y al hacer esto, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y lo hacen cometiendo sacrilegio dentro de las cosas sacras, porque mancillan la carne. Eso que usted me mencionó. Imagínense cuántos hombres no se han de haber encendido por eso. Y lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento dentro del culto es que esa mujer simplemente estaba incitando a otros a entrar dentro de esa misma perversidad, dentro del templo. Y esto ocurre no solamente de esa forma, sino que incluso también hay prácticas que usan los santeros, los que les gusta hacer cuestiones con el demonio, que es vomitar.
Y esto es lo mismo que está ocurriendo en la iglesia del día de hoy. Llegan al templo y se van al altar y en el altar vomitan. Y ese es un sacrilegio en contra de la misma presencia de Dios. Y los pastores en su ignorancia permiten esto creyendo y diciendo de que están siendo liberados, pero no, esta misma gente continúa haciendo esto todo el tiempo y no son liberados nunca. Entonces mire lo que dice el verso Hay 9. personas también, hermanos, que van a buscar mujeres que van a buscar hombres y hombres que van a buscar mujeres, ¿verdad? Solo Claro, para irse porque hay sensualismo, claro. Y esto es lo que les estoy diciendo, que por muchos años y todo el tiempo se ha reportado de que cuando la experiencia que supuestamente es espiritual, en lugar de ser espiritual, es sensual, despierta los deseos de la carne. Y el pueblo de Dios, en lugar de ir en pos de Dios, se comienza a encender en sus mismas lujurias y caen. Después de un ayuno, después de una vigilia, después de la oración, después de un culto, después de esto, después, uno debe de enterarse, bueno, si esta fue una experiencia espiritual, ¿por qué razón será que lo que yo estoy deseando no es o va en pos de Dios, sino que va en pos de mis deseos sensuales? Es muy, muy sencillo, porque la experiencia que usted experimentó no fue espiritual, por muy espiritual que se haya visto. Es simplemente fue el encender o emancillar la carne. Y por eso es que aquí está hablando acerca de estos hombres, que se parecen y son iguales a los espíritus que no guardaron su dignidad y a la gente que existía en Sodoma, Gomorra y en las ciudades vecinas. Pues estos también son soñadores que mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y blasfeman quizás no solamente diciendo con sus palabras, sino con sus hechos. Con sus hechos blasfeman. ¿Por qué? Porque cometen sacrilegio. Dice el verso 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, permíteme un momentito, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que él dijo, el Señor te reprenda. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Es que nosotros tenemos que reconocer una cosa, que aunque el diablo ya fue derrotado, aunque la victoria ya es de Cristo y por ende es de la iglesia, el enemigo va a continuar haciendo su presencia dentro de, aún en nuestras reuniones, a través de hombres que encubiertamente entran a la reunión de los santos. Sí, me decía, hermana. ¿Qué significa sacrilegio? Sacrilegio es una de las ofensas más grandes dentro de un ritual o dentro de una práctica dentro de la iglesia. Por ejemplo, sacrilegio, eso lo vemos muy seguido en muchas iglesias cuando hacen dramas que visten a hombres de mujer. Ese es un sacrilegio. Cuando comenzamos a poner a hacer ¿cómo se llama? Dramas y comenzamos a personificar al diablo, es un sacrilegio. Cuando comenzamos a hacer rituales dentro del templo, dentro del altar, simplemente para poder ilustrar una verdad, cometemos sacrilegio. Pero esa no es básicamente una palabra del catolicismo, ¿verdad? No, no es una acción. No. Búsquelo en el diccionario, sacrilegio. Verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, porque no conocen, esta gente no conoce la palabra de Dios. No están interesados en la palabra de Dios. Es más, tratan por todos los medios de apartar al pueblo de la palabra de Dios. Y se levantan argumentos, opiniones, y por eso es que no conocen.
Por esto blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Por eso es que Sodoma y Gomorra era Sodoma y Gomorra. Todo era válido. ¿Por qué? Porque un espíritu de sensualismo corrompe al ser humano y lo convierte en un animal irracional. Imagínese ser animal e irracional. Ser animal y ser un animal irracional. Qué horror. Sí, dice bestias brutales. O sea, no hay bestia que sea, bueno, sí, hay algunos animales que son más educados que los seres humanos, pero estas son bestias irracionales. El verso 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. 3 ejemplos inmensos. Amiga, aquí puede hacer usted un estudio. Mire lo que hizo Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Dice que era perverso. De Balaam y de Coré. 3 personas que eran perversos. Entonces aquí usted ve ese espíritu de sensualismo nos lleva a pervertirnos, a ser animales irracionales, a no tener temor de las cosas de Dios. Y luego dice el verso 12, estos son manchas en vuestros agapes. Los agapes eran las reuniones dentro de las casas. La iglesia antes no estaba en templos, estaba en casas. Y allí partían el pan y se llamaban las reuniones agapes. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia cabe en esta descripción? Inmensidad. Fieras ondas del mar. Las fieras ondas del mar viven en oscuridad. Eso es lo que quiere decir. Viven en oscuridad totalmente. Que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estoy hablando aquí de personas. Aquí no estoy hablando de espíritus que no se ven. Estoy hablando de personas tangibles que usted puede platicar con ellos, pero que su espíritu mismo no le engaña y le dice, hay algo que no hay en estos, que me tiene medio confuso. Y hablan de muchas cosas bonitas, pero que usted sabe que son estrellas errantes. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Eso es lo sensual. Y cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Nosotros no podemos decir o juzgar al espíritu o las intenciones del hombre, porque esas cosas son invisibles, pero sí podemos ver las obras visibles del hombre que nos pueden llevar a la conclusión de que son personas que tenemos que evitar. Pero tenemos nosotros entre paréntesis, el mal temor, ese temor equivocado, y seguimos en las mismas. Dice, ay, el Señor se va a encargar de él. Y vemos las descripciones en la palabra de Dios, pero pues como fue el que me bautizó y es amigo de mi marido, la hermana es muy buena, no, ella sí, así es muy buena. Caemos en lo mismo. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
Voy a repetir esto. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras. ¿A qué se está refiriendo, hermano? Esta palabra que Dios nos ha dejado. En aquel entonces todas estas epístolas eran separadas de la una a la otra, hasta que un día llegaron y en el tercer siglo comenzaron a poner todas las cartas y comenzaron a decidir cuáles iban a estar en el cano y se formó lo que era la Biblia. Pero en estos entonces eran cartas individuales que se enviaban a las iglesias. Por eso es que estos hermanos, este hermano les está diciendo, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Está yendo y regresando nuevamente a esa pura palabra expresada por aquellos que caminaron con Cristo desde el principio. Eso es lo importante. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Ese fue Pablo el que dijo eso. Pero vosotros, amados, dice el verso 20, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí estamos hablando ya del Espíritu Santo y no de un espíritu sensual. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Doxología. Y aquel que es poderoso para guardaros en caída, y lo vuelvo y lo repito, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, es la preservación de los santos, y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría al único y sabio Dios. Nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Ya se fueron? Uy, no, estaba atento. Entonces, una Creo persona que que no. cree en el Señor Jesucristo, una persona que entiende la función del Padre, que entiende la función del Hijo, que entiende la función del Espíritu Santo, entonces no puede caer en esta irracionalidad Mm, de un espíritu sensual, mm, a no ser que usted se dedique y vaya en pos de lo inmoral. Entonces usted está abriéndole la puerta a la inmoralidad y por consecuencia va a ser atada por un espíritu de sensualismo. Hermanas, qué horror. la pornografía, ¿okay? La pornografía, las revistas, horóscopo, todas estas cosas que no tienen nada que ver con Dios, son cosas que nos dañan, que nos dañan. Cada uno de nosotros Hermano, tiene yo, que... yo recuerdo que cuando teníamos 7, 8 años, con mis primos escondíamos de nuestro abuelo revistas que encontrábamos en su habitación. Uh-huh, Hasta ahora recuerdo las imágenes de aquella revista pornográfica. uh-huh. Después Sí, no, ya no me acuerdo que haya visto. claro. Sí. Ahora, lo interesante del caso, hermanos, es que esas imágenes no se borran. ¿Y Sí. cuántos años han pasado? Uf, Para que usted se dé cuenta lo casi dañino, 30 para que usted se dé cuenta lo dañino que es la pornografía. Entonces, lo años. que tenemos que hacer es tenemos que comenzar a ver si eso que vimos o eso que vemos nos gusta. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros estamos dándole de comer a nuestro sensualismo. Qué horror. Y cuando Wow. nosotros determinemos que eso ha ocurrido, arrepentirnos, confesarlo y arrepentirnos. Arrepentirnos quiere decir que tenemos que ir en un camino contrario a lo que nos enciende
carnalmente. Cuando yo hablo Ya no de son esto, pornografías algunos. perdón, Algunos ya no son pornografía, algunos son películas. sí, pero la pornografía se presenta de diferentes formas. En una forma Ah, de, vale. en una forma de película, en una forma de libro, o en una forma escritural. Hay cuántas novelas hay que son eróticas y que básicamente son pornografía leída. O sea, Oh, wow. Qué encienden fuerte el es. espíritu sensual. Sí. Y eso ocurre dentro de la iglesia también. El sensualismo. El sensualismo dentro de la iglesia. Nosotros creemos que el pastor va a comenzar a hablar de cosas inapropiadas sexualmente. No, el sensualismo tiene que ver con un sobreénfasis en satisfacer los deseos de los sentidos, de los ojos, del oído, del olfato, del gusto, del tacto. Y entonces eso es lo que nos lleva a un deseo de experimentar el misticismo. ¿Ok? Entonces, Hermano, sí, es como de la carne, ¿verdad? También. perdón, Es como el sensualismo es como un deseo de la carne también. eso es Sí. despertar el deseo carnal. Ajá. Cuántas canciones, hermanas, dentro de la iglesia son sensuales, almáticas, que nos hacen llorar, pero no lloramos por Cristo, sino que nos hacen recordar a un amor del pasado. ¿Mm? ¿O qué si nos hacen recordar la pachanga que nosotros teníamos cuando éramos jóvenes? Qué terrible. ¿Ah? No. Y estamos merengueando. Dice, ay, cómo me acuerdo que yo cuando era joven le daba el zapateado, man, y estamos ahí, tungara, tunga, tungara, tunga, tunga, y estamos pensando, ¿ah? Y decimos, ay, es que a mí me encanta esta música, y le dimos a regatón y al merengue, pero como tiene palabras cristianas, pues no importa, eso es cristiano, pero ni siquiera le ponemos atención a las palabras, sino que le ponemos atención al ritmo. Ujú. Exacto. ¿Mm? Hermano, es como así, lo que hablaba de la pornografía es como un tatuaje, ¿verdad? Que nunca se borra Sí, pero sí se borra en la mente. si usted se arrepiente y renuncia Ujú. al gusto que usted sintió cuando usted lo vio. Dios Sí. la puede liberar y la puede limpiar de eso. ¿Qué podríamos hablar acerca del sensualismo interpretado o enviado a través de cómo una persona se viste? Hay mujeres que suben allá arriba y son totalmente sensuales. La mujer, le voy a decir una cosa, la mujer sabe qué parte de su cuerpo tiene que enfatizar para atraer la atención. La mujer sabe. Que no me venga a decir, o Ujú. ninguna de ustedes, ninguna mujer que no sabe qué parte de su cuerpo necesita enfatizar para tener esa atención. Y dentro de la iglesia, las vemos en los coros, las vemos predicando, las vemos y pasan arriba y después dicen, ay, sí, es que la Como cada mentalidad del hombre. No, es que ya su forma de caminar, su forma de ser, su forma de vestir es sensual. Ujú. joda. Sí. Yo alguna ropa sí que usaba antes ya no la estoy usando porque ya me siento mal, ya no. Todo esto es obra del Espíritu de Dios, hermanos. Y lo que sucede es lo siguiente, es que uno puede tener una relación con Dios individual. O sea, yo tengo una relación con Dios individual y Dios me habla a mí y lo que Dios me habla a mí es para mí, no es para ustedes. Amén. Y de la misma manera Sí. con ustedes. Por ejemplo, si usted ve en el libro de Daniel, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ahora, ahí no dice que fue un ángel el que le dijo, ahí no dice que fue una visión, ahí no dice que fue un sueño, ahí no dice nada, sino que él propuso en su corazón hacer algo
que iba a agradar a Dios y lo agradó. O sea que cada uno de nosotros tiene que tener un propósito en nuestro corazón, y si lo vamos a hacer, no tratemos de juzgar o ver a otros mal porque no lo están haciendo, sino que es simplemente como lo que hemos propuesto en nuestro corazón. Son nuestra propia manera de tratar con Dios. A veces uno quiere, como dice usted, ¿verdad? Que tener una visión o que una voz le dé algo a uno y no es así. Querida Sandra, he escuchado tu oración desde que comenzaste y te vi al lado de tu cama. Mandé un ángel y aquí estoy para hablarte. No, Mucha gente eso no, es lo que anda buscando. ajá. Y sentí un escalofrío, No, y hermano. a veces, Yo sentí los dedos del ángel tocando mi cabeza y sentí un escalofrío desde la punta de los cabellos hasta la punta del pie. Qué grandioso, hermano. Dios estuvo conmigo y escuché su voz y me dijo esto. imagínese tener, incluso podría darse, ¿verdad? Tener una experiencia así sobrenatural, pero ya es en su relación íntima con Dios, usted y Dios, Ujú. yo con Dios, ¿verdad? Así como usted está diciendo ahorita. Sí, o sea, pero vuelvo y le Que no se la repito, da solo, pero, solo para usted y pero vuelvo y le repito, todas estas experiencias espirituales, y pónganlo entre comillas, tienen que ser probadas. ujú, ajá, Tienen que ser probadas. No solamente porque usted la tuvo es real, tiene que ser real ujú, porque pasa por, ¿cómo se llama? El periodo o ese espacio de probación, como dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 4. Probar los espíritus. Y esos espíritus se manifiestan en usted o con usted. ujú, Si, por ejemplo, ¿cómo se llama? Joseph Smith hubiera probado los espíritus, se hubiera dado cuenta bien fácil que Moroni no era el espíritu de Cristo, sino que era un espíritu demoníaco, el que le dijo que tenía que ir debajo de su casa y había un libro allí enterrado, y ese era el libro del Mormón. Y entonces ahora el Mormón respeta más y sigue más lo que dice el libro del Mormón que lo que dice la Biblia. Si él hubiera sabido de que el Espíritu de Dios siempre nos va a llevar a Cristo, entonces hubiera entendido de que ese es un espíritu, pero no de Dios. Exacto. Llegan hombres, sí, yo lo he visto, Dios me ha revelado que tú vas a ser mi esposa. Y las hermanas, ¿qué? Sí, que tú vas a ser mi esposa, pero si Dios no me lo ha dicho a mí, en tiempo te lo va a decir. Y se encargan ellos de convencerlas a ella, y ya después de un periodo de tiempo comienzan ellas mismas a hablar. No, Dios se lo reveló a ellos, y sí, pues sí, mire aquí, casados. ujú. Sí. Hay tantas cosas Terminan casándose, terminan casándose. sí, y terminan casándose, y después ese hombre termina pues siendo el mismo impío que era cuando la conoció a ella. Ujú, Así. bien, Hermano, hay sí, tantas cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia el día de hoy. Lo que pasa es que no hablamos porque uno, no las entendemos, o número dos, pues porque nosotros creemos que no es nuestro problema. Es el problema de otros. Sí. ujú, sí, Pero les voy a decir una cosa. Ese espíritu no puede Sí. entrar en ustedes. Amén. Pero tienen amén. que acordarse de una cosa. Nosotros todavía estamos en un proceso de ser cambiados, de ser transformados, y nuestros cuerpos todavía están viciados. Y si nos descuidamos, caemos.
Sí. Mm, Así es. ¿Quién está silbando? Ujú. ah, tengo el micrófono abierto. Sí. Ujú. Mabelita está ahí, está en el bus, dice. Sí. ¿Qué otras preguntas, hermanos? Mm, Lourdes. Hola, Lourdes. Lourdes está haciendo cena, dice, pero está escuchando. Mm, Mabel en el autobús, vale. así que solamente Sandra y las dos Sandras. que hablé mucho. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de la Trinidad? No, No, bueno, me no, gustó solamente era mucho este el que más me intrigaba. El tema es el, pero no, yo siento que no te he dado lo que tú quieres básicamente escuchar. No, claro que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya lo leí, Sandrita. Lo he entendido ahora. Bueno, Estaba ahí dándole vueltas y vueltas y Está vueltas. Ya bien me estaba claro. asustando. ya te estabas asustando de que tú eres una sexual. No, no, a ver, uno siempre tiene miedo de eso. Yo qué sé, no hace falta decir más palabras para que me entiendas. Ya. Sí, ahí está el extremo de las cosas, ¿no? Yo tengo una hermana en carne, que una vez Mm, en una de las clases de leyendo las escrituras, ella comenzó a dirigirse a todos los hermanos que estaban allí y ella mismo de sus propias palabras, porque ella va a una iglesia donde hay mucho de esto, donde hay tanta enseñanza que yo no sabía de dónde. Cada semana llegaba con unas sus ideas y hasta el día de hoy nunca ha sido una mujer estable dentro de las cosas de Dios. Pero ella dijo que si una mujer pretende mantener su unción del Espíritu de Dios, tiene que incluso hasta pensar en no tener relaciones sexuales con su marido, porque eso no le agrada a Dios. qué barbaridad, Dios santo. qué barbaridad. Ni los católicos creen eso. ¿Ya? ¿Ya? Dice la palabra de Dios que el hombre se santifica en la mujer y la mujer se santifica en el hombre. Y ahí está hablando de mantener No, no estoy de acuerdo. una relación dentro de lo que Dios ha establecido el matrimonio. Y cuando el hombre se casa, entra en un periodo de santificación. Porque si el hombre no está casado con una mujer dentro de lo que Dios establece, entonces no está viviendo en santificación. ¿En qué está viviendo? Mm, Fornicación. En fornicación. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo? Un hombre que llega a cierta edad, que no se casa, se corrompe. Anda de flor en flor y no cree, qué barbaridad. llega un momento en que no cree en el matrimonio. ¿Por qué? Pues que ¿para qué? ¿Para qué llevar arena a la playa? ¿Ah? ¿Me explico? O sea, hoy contigo, 3 meses después con otra, me quedo contigo un año, después comienzo esta relación, y qué es lo que decimos, no funcionó, no funcionó, no funcionó, no funcionó, y así pasan los años y no funciona, ninguna funciona. ¿Pero por qué? Porque ya se corrompió. Entonces un hombre que no entiende esto se corrompe y no puede nunca llegar a tener una vida de santidad. El otro día se peleó un muchacho conmigo e incluso puso un mensaje ahí en la página de que yo era falso porque lo único que hacía es abrir una página como esta y después cuando se le pedía consejo lo mandaban al infierno y esto y lo otro. Yo nunca hice eso. ¿Sabe cuál es la pregunta de él? O sea, ¿ustedes saben cuál es la pregunta de él?
No, no La sé. pregunta de él es la siguiente, que si vivir con una mujer sin casarse era pecado. Yo le dije, sí. Ah, pues entonces ya no sigo hablando contigo porque en la iglesia me han dicho lo mismo. Digo, bueno, lo mismo te han dicho porque están viendo lo que dice la escritura, no lo que nosotros digamos. Sí, pero yo he encontrado en el capítulo 7 de Primera de Corintios de que Pablo habla de una mujer, no está hablando de una esposa. Y por lo tanto yo creo que ese texto respalda el concubinato. Le digo, bueno, tú dedícate a Qué buscar lo tonto. que Ay, perdón. tú dedícate a buscar lo que tú quieras, pero la palabra de Dios no respalda el concubinato. La segunda epístola de Tesalonicenses dice, por lo tanto, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que cada uno tenga a su mujer, su propia mujer en santidad y que os apartéis de fornicación. Ahí está hablando de que la santidad, la santificación viene a través de mantener una relación dentro de lo que Dios ha establecido, no de lo que tú quieres. Pero te voy a explicar algo, me dijo. Esta mujer ha sido mi mujer por 8 años. Yo no ando con otra mujer, solamente con esta. Y yo no vivo con ella. Y le pregunto, ¿dónde vive ella? Ah, ella vive en la planta alta de mi casa. Ah, pues se viven igual. Es la misma casa, nada más que ella vive, tiene su cama allá arriba y él tiene la cama allá abajo. Por favor. Y lo único que tiene que subir son las escaleras para estar con la mujer. Le digo, ok, entonces ella vive arriba y tú vives abajo. ¿Y tú tienes relaciones sexuales con ella? Pues claro, porque es mi mujer. Le digo, bueno, eso se llama fornicación. No, eso no es fornicación. Yo voy a la iglesia todos los domingos y voy con ella como mi mujer. Todo el mundo nos ve salir y entrar. Es la única mujer que yo tengo. Le digo, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué no te casas? Dice, porque si yo supiera que me va a ir bien, me caso, pero no. Nosotros peleamos todo el tiempo. Le digo, entonces sepárate de ella. Le digo, no me voy a separar de ella porque la amo. Ah, bueno, entonces sigue viviendo en pecado. Pero es que tú no entiendes, tú no sabes mi situación. Yo no estoy viviendo en pecado porque yo ya tengo a Cristo y Dios me libertó. Le digo, ¿y te libertó de qué? ¿De qué te libertó? Si vives atado a un pecado de fornicación y lo que tú haces es andar buscando una excusa para seguir viviendo de la misma manera, cuando la misma palabra de Dios te está diciendo que lo que tú estás practicando es pecado. Y le digo, y mientras siga en esa obstinación, renegando e incluso tratando de tapar lo que es la palabra de Dios, vas a morir en tu pecado. Me dijo falso, me dijo aquí. Yo rechazo esa palabra. Usted es un falso, usted es un Baal. Usted me acaba de decir que esto, que lo otro, que aquí, para allá. Le digo, bueno, ¿sabes qué? En la palabra de Dios hay ejemplos donde a la gente no le profetizaron bien y eso es lo que está ocurriendo aquí. Yo no te estoy profetizando bien ni estoy tampoco tratando de enviarte al infierno, pero te estoy diciendo la verdad. Y si te estoy diciendo la verdad es porque Dios quiere alcanzarte, quiere hacer mostrarte cuál es tu situación. Inmediatamente me bloqueó y me mandó un mensaje de Baal que voy a ir al infierno y esto, y de ahí se dedicó a poner mensajes ahí dentro de la página que era un falso yo y esto y lo otro. Así lo dejé al muchacho, simplemente lo eliminé de la página. Pero hay gente que quiere vivir en su pecado y en lugar de buscar una manera de acercarse a Dios, andan buscando en la Biblia un texto que les diga que su pecado es correcto. Igual que los homosexuales. ¿Ya? Sí. Pero él, según él, cree que ya Dios lo liberó. Yo le digo, ¿de qué te liberó? Es obvio que no te ha liberado de nada. No. No te ha liberado de nada porque pues ahí estás atado a tu obstinación por seguir pecando con esta mujer. Cásate. Pero así terminó. Qué barbaridad. Bueno, pues así es. Bueno, hermanitas, espero que les haya ayudado. Se la grabé. Si quieren escucharla, Gracias. ahí después me dicen si quieren escucharla.